La Pascua significó para el pueblo de Dios grandes cosas, grandes cambios. Y Dios en la Pascua tenía un propósito definido. Quiero decirles de que la Pascua, y encontramos el inicio de esto en el libro de Éxodo. Por favor, vamos al libro de Éxodo. Se da en ocasión de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. La Pascua tenía como propósito salvaguardar al pueblo de Dios de lo que iba a ser la última de las 10 plagas enviadas a Egipto. ¿Recuerdan? Era la muerte de los primogénitos. Y entonces, para que el pueblo de Dios no se viese afectado por esta plaga, era necesario que ellos hicieran el rito de la Pascua. ¿En qué consistía? El día 10 del primer mes debían elegir un cordero, pero no cualquier cordero, el mejor cordero. Un cordero sin defecto, sin tacha, sin ningún defecto ni exceso. Tenía que ser un cordero perfecto. Para que el 14 de ese mismo mes fuese llevado al santuario. En ese tiempo no había santuario, pero la idea era que después el rito se iba a establecer así. Ese día, a las 3 de la tarde, que sería la hora actual, la hora novena, debían degollar al cordero. El cordero debía ser puesto al fuego y asado completamente y debía ser consumido en su totalidad. No debía quedar nada del cordero para el día siguiente. Todas esas explicaciones ustedes las pueden encontrar en Éxodo capítulo 12. Ahí están todas las instrucciones para la Pascua. Hoy solo se las estoy resumiendo. El pueblo debía acompañar la ingesta del cordero, de la carne del cordero, con pan sin levadura y hierbas amargas. Y había que tener una disposición muy clara a la hora de comer el cordero. Saben, generalmente cuando la cena se daba en aquella época, la gente se ponía cómoda. Muy parecido a nosotros hoy. Uno llega a casa, se cambia la ropa, se pone ropa cómoda para estar en casa y tiene la cena. Lo mismo allá. La gente se desamarraba el cinto de la túnica, se quitaba las sandalias, dejaba la vara, el callado a un lado y se disponía a relajadamente, con calma, comer la cena. Pero en el caso de la Pascua no debía ser así. Las personas debían tener las sandalias puestas. Debían de tener el callado, el bastón en la mano, que era muy usado en aquella época para caminar, para ayudarse a caminar, para defenderse a la hora de caminar de cualquier cosa que saliera. Debían tener amarrado el cinto, debían tenerlo ceñido. Y la Pascua no debía comerse lentamente, debía comerse lo más aprisa posible. Así que era algo muy distinto a cualquier cena. El pueblo tenía que estar listo para salir inmediatamente de Egipto. Pero había algo que hacer con este cordero. Se debía tomar de la sangre del cordero y se debía poner de esa sangre en los postes y en los dinteles de la casa, para que cuando el ángel que iba a pasar matando a los primogénitos viera la sangre del cordero, el ángel no entrara a esa casa a hacer mortandad. Si alguien venía y decidía que sí iba a comer la Pascua, que sí iba a sacrificar el cordero, que sí iba a comer la hierba amarga, que sí iba a estar vestido así, pero no ponía la sangre en el dintel y en los postes, el ángel iba a entrar y ahí habría de haber muerte. Y saben, algunos hicieron esto.
Tenían miedo de que los egipcios, al ver que habían puesto sangre, dijeran, estos están creyendo en el Dios de Israel. Por lo tanto, muchos no hicieron eso y hubo mortandad. Quiero decirte que cuando Dios da instrucciones, es para que las sigamos todas. No para que sigamos solamente las instrucciones que nos gustan y las que no nos gustan o las que nos avergüenzan o las que nos dan pena, no seguirlas. Dios da instrucciones para que las sigamos todas. Esta Pascua marcó el primer gran paso para el pueblo de Dios, para hacer eso, el pueblo de Dios y alcanzar las promesas de Dios. ¿Podía el pueblo, mientras estuviera esclavo en Egipto, alcanzar las promesas de Dios? ¿Podía? ¿Podía en la esclavitud de Egipto servir a Dios? No podía. El pueblo era esclavo. Muy bien, hermanos. Todo eso, Éxodo capítulo 12. Forma resumida las instrucciones de la Pascua. El ser humano se encuentra, según la Escritura, en esclavitud. Pero no es una potencia geopolítica, sino en la esclavitud del pecado. Todos, absolutamente todos, nacemos, somos o naturalmente esclavos del pecado. Nuestra tendencia es hacia lo malo. Nos gusta naturalmente lo malo. Somos esclavos de nuestras tendencias heredadas. ¿A dónde niño? ¿Por qué pelea un niño? ¿Por qué un niño no comparte? ¿Por qué si un niño le toma el juguete a otro niño, el niño dueño del juguete pelea y le dice, es mío? ¿Por qué? Porque tristemente, desde que el pecado entró en este mundo, todos somos esclavos del pecado. Y por lo tanto, todos necesitamos ser libertados del pecado. Lo primero que debemos reconocer hoy, que vamos a tomar la cena del Señor, es que tú y yo necesitamos ser libertados del pecado. Que tú y yo no podemos libertarnos por nosotros mismos del pecado. Israel, el pueblo de Israel, no podía levantarse de forma efectiva y creer que iba a tener éxito contra Egipto. Hubiera sido inmediatamente aplastado. No tenían la fuerza para liberarse de la esclavitud. Quiero decirte que ni tú ni yo tenemos la fuerza para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y esta es la gran tragedia del ser humano. Y esta es la gran tragedia de muchos cristianos. Luchan por liberarse de aquello de lo cual solo nunca podrán ser libertados. Nunca. Hay muchos que hacen un gran esfuerzo moral para hacer las cosas bien, pero el pecado sigue siendo su gran dominador.